¿Qué importancia tiene el idioma de la Biblia en nuestro contexto cristiano? Bueno, primeramente toca definir lo que es la filología. Amén. La filología es una ciencia de la lingüística que estudia el idioma de una cultura a través del escrito. Los idiomas están compuestos de la forma oral y la forma escritural. La gente cree que a estudiar hebreo van a hablar hebreo. Una cosa es el hebreo conversacional y otra cosa es el hebreo escritural. Nosotros, cuando aprendemos un idioma, primero lo aprendemos hablando y luego vamos a ir desarrollando la escritura. Lo importante, hermanos, no es tanto tener conocimiento de leer o escribir el hebreo, sino interpretarlo. Así pasa en nuestro idioma. Cuando nosotros aprendemos a hablar español, luego aprendemos a escribir español, a leer el español. Pero lo más complicado de todos los idiomas en el mundo es entender lo que estamos leyendo, qué significa. De ahí el trabajo del filólogo, que es reconstruir dentro de una palabra del idioma escrito, una palabra que se va a reconstruir. Primeramente el significado, el pensamiento de esa palabra. Segundo, se rastrea la cultura. Tercero, la época. Y cuarto, el tiempo. Todos estos detalles los registra un escrito. Por eso que la mayoría de las personas sabe en qué momento se escribió dicha palabra o en qué momento se escribió esta escritura. Está fechada a tal época, está fechada a este tiempo, a esta línea de tiempo, y significa esto de acuerdo a la cultura. Ese es el trabajo de un filólogo, reconstruir lo que significa dicha palabra en un idioma. Cuando hablamos de filología bíblica, estamos enfatizando lo que es el idioma en que se escribió la palabra de Dios: el hebreo, el arameo y el griego. La Biblia está escrita en estos tres idiomas. El Antiguo Testamento, en especial el hebreo, y una porción está escrito en arameo, lo que es el libro de Daniel, una parte del libro de Daniel, también el libro de Esdras, Nehemías, y unos fragmentos que encontramos nosotros en el libro del Génesis. Luego tenemos el griego, que es en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está escrito en este idioma. Cuando empezamos nosotros a reconstruir la palabra de Dios a través de los escritos, vamos a tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la finalidad o la importancia de conocer los idiomas de la Biblia en el momento de estudiar la palabra de Dios? Es para conocer primeramente el pensamiento del autor y quien inspira la palabra de Dios, en este caso es Dios. Dios, cuando habla al hombre, le dice que escriba en un idioma humano, y esa palabra tiene un significado tanto personal como espiritual. Luego estaremos hablando sobre estas definiciones. Luego tenemos lo que es la cultura. La gente, cuando empieza a estudiar los idiomas de la Biblia, rastrea la cultura del pueblo de Israel, de Canaán, de Egipto, los lugares que menciona la palabra de Dios: Mesopotamia, donde viene Abraham, Ur de los caldeos. Tenemos la parte Babilonia, la nueva Babilonia, como un imperio. Tenemos la cultura romana, la cultura griega. Pero quiero decirle algo, hermanos y amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. La Biblia no se enfatiza en hablar la cultura de un pueblo. No se enfatiza eso la Biblia, sino que la Biblia fue escrito dentro de una cultura que es totalmente diferente. De igual manera, cada palabra de las escrituras tiene un pensamiento y un significado. Eso es lo que lingüísticamente se conoce como la semántica, el estudio del significado de las palabras. También encontramos la época, es decir, un espacio de la línea de un tiempo que se determinó cierta palabra. Tenemos la época de Mesopotamia, la época sumeria, la época egipcia, tenemos la época de Canaán, tenemos la época de los medos y los persas,
Y dentro de esa época encontramos una línea de tiempo, es decir, cuál es el espacio de tiempo, en qué año se escribió tal libro. Por eso es importante, hermano, conocer todo esto cuando estamos estudiando el idioma hebreo. Aquí no es para que usted aprenda a hablar hebreo, sino para que conozca el significado de las palabras que están escritas en la Biblia. Así es, escuche bien, cosas tan importantes como que es la profundidad del idioma al escribir la palabra serpiente. Hermano Jonathan, vamos a descubrir, porque la Biblia dice en Lucas 24 que Dios tomó la escritura, les abrió el entendimiento a los caminantes a Emaús para que comprendiesen las escrituras. Oiga, todos las escuchaban, hermano, todos las escuchaban, pero no la comprendían, ¿verdad? Entonces Dios puede abrirnos el entendimiento. ¿Es usted de los que se queda dormido leyendo la Biblia? O cuando abre el texto sagrado empieza a bostezar y no tiene ese crecimiento, se queda dormido, no entiende. Hoy este conocimiento es para usted. ¿Qué es lo que nos puede enseñar el idioma hebreo si estudiamos el caso en el que la serpiente engañó a Eva? ¿Qué dice el idioma hebreo? Las palabras serpiente. Eso, ayúdenos, hermano, y explíquenos a profundidad ese tema. Cuando nosotros leemos la historia de la desobediencia de Adán, lo encontramos en el Génesis, en el capítulo 3, siempre nos formulamos una pregunta, hermano Julio. Sí, Señor. Si esa serpiente es un animal o no es un animal. Si es un animal, lo tomamos en la esfera de los animales que hablaron en el Antiguo Testamento. Tenemos un asna que habló, sí, Señor. Y tenemos a este animal llamado la serpiente. Pero Así vamos a es. analizar por qué la Biblia emplea este término a este ángel, llamado Satanás, o también llamado diablo, que también tiene su significado. Diablo viene de la palabra griega diabolus, que significa calumniador. Oiga eso, ese tema no lo habíamos estudiado. La palabra diablo traduce calumniador en el hebreo. En el idioma griego. Griego. En hebreo, la palabra Satanás, Satan significa enemigo o adversario. Amén. Así es. En aquella época, cuando se está escribiendo el libro de Génesis, no se tenía el concepto en la cultura hebrea y cananea de que Satán o diablo se le aplicaba a la gente caída. La palabra que se aproximaba para describir una descripción era la palabra Nahak en hebreo, que significa camuflaje. Nahak en hebreo es la que se traduce en nuestro idioma como serpiente. Cada cultura, cuando le iba a asignar un nombre a un animal, siempre se lo asignaba de acuerdo a una característica que veía de ese animal. Que lo identificaba. Que lo identificaba correctamente. Nahak en hebreo significa luminosidad. Oiga eso, luminosidad. Luminosidad. ¿Por qué se lo colocaron? Cuando la serpiente, hermano Julio, cambiaba o mudaba la piel, esa nueva piel iluminaba tanto que la iluminación era semejante al resplandor del sol. De ahí viene la palabra bronce en el idioma hebreo. Nahustán significa luminosidad, también la palabra bronce. Y vemos, hermano, que cuando Moisés... O cuando le pegaba el sol, la hacía brillar, las escamas. Bien. Es correctamente. Cuando la Biblia dice que Moisés levantó una serpiente de bronce, si usted busca en Reyes, aparece la palabra Nahustán. Bien. Por ello, ¿qué significa esto? Nahustán significa bronce, luminosidad, brillo. Entonces, esa característica, por eso que los hebreos le asignaron a ese animal esta palabra. ¿Qué relación tiene esta palabra con el enemigo? La Biblia se interpreta a sí misma. Un principio que siempre he manejado en el momento de estudiar la palabra de Dios y apasionarme también en la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, hermano Julio, nos deja sentado en el capítulo 12. Dice que la serpiente antigua es, no dice cómo, es una definición, Satanás. La serpiente antigua es Satanás. Sí, Señor, así lo dice. No habla de una comparación, sino una definición. En otras palabras, el personaje que encontramos en Génesis capítulo 3 es Satanás. Así es.
Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo se presentó Satanás? Esa es la intriga, el interrogante, sí, señor. ¿Cómo se presentó delante de la mujer? Miren las palabras. Dice, hay una frase que dice que al poco entendido, pocas palabras al buen entendido. Así Hay es. una frase, pocas palabras. La Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La Biblia dice que para poder poner enemistad a una persona, pues primero fuera un amigo. Ah, sí, señor. Es decir, había una relación de amistad entre la mujer y la serpiente Satanás. Ahora, ¿qué forma visible utilizó el enemigo o el adversario delante de Eva? Es la expresión querubín. Querubín, sí, señor. Ahora, ¿qué significa querubín? En la Biblia la palabra querubín significa, si usted acude al diccionario Strong, encontrará este significado. Querubín, figura imaginaria. No hay que confundir los querubines de la Biblia con los lamas o con las esfinges de la cultura mesopotámica. ¿Qué es un lamazu? Un lamazu es una figura protectora haciendo uso del poder de los reinos de aquel entonces. Se acudía al poder del rey, se acudía al poder del león, se acudía al poder del becerro y al poder de águila. Todos estos poderes imprendían en la persona miedo. Okay. Eso es lo que hacen los lamazu. Las esfinges que están en la entrada de las pirámides. De las puertas de Babilonia, también se le conoce como la puerta azul. Así es. Hay dos lamazu en toda la entrada. Tiene el rostro de un hombre, el cuerpo de un león, las patas de becerro y las alas de águila. Bien, sí, señor. Pero eso no es un querubín. Así es. Un querubín, como dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 1, todo el capítulo 1 y el capítulo 2 dice que un querubín es un ser viviente. Oiga bien, un querubín es un ser viviente. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es un ser viviente? Para poder conocer un ser viviente, en hebreo se dice Nefe Hayá, ser viviente. Nos toca irnos a la creación. Así es. La Biblia dice, produzca las aguas, seres vivientes. Amén. Es decir, ¿qué produjo las aguas? Aves de los cielos y todo lo que se mueve y se arrastra en el agua, que son los peces. ¿Qué es un ser viviente? La Biblia dice, produzca la tierra, seres vivientes. Así es. Y hace una especificación, animales, bestias y serpientes. Así es. Y por último, tenemos al hombre. En el capítulo 2 dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, un querubín, porque es un ser viviente, porque es la descripción de un animal. Es decir, en el lenguaje humano, Dios utiliza nuestro lenguaje para hablar cosas celestiales. Así es. Para que nosotros lo podamos entender. Ahora, los querubines que mencionó el profeta Ezequiel, que fue sumo sacerdote, hay gente que no tiene el conocimiento, hermano Julio, que Ezequiel fue un sumo sacerdote. Así es. De la familia arónica. Y Ezequiel conocía a profundidad el lugar santísimo. Y sabía que en el arca de la alianza tenía un propiciatorio que estaba dos querubines, dice la palabra de Dios, que Moisés lo hizo a martillo de una sola pieza. Y Ezequiel nos describe cómo son los querubines. Así es. Tenía el rostro de águila, el rostro de un león, el rostro de un becerro y el rostro de un hombre. Y la gente se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Y por qué se describe a estos seres angelicales con estas características de animales? Porque está hablando de una descripción de los animales. El águila es el rey de las aves. De las aves, sí es. El león es el rey de la selva. El becerro es el rey del campo, la parte doméstica. Y el hombre es el rey de la creación. Por eso se hace la descripción. Ahora, la Biblia dice que Satanás es un querubín. ¿Dónde lo encontramos nosotros? Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante. Se hace una comparación con el rey de Tiro, con Satanás. Tú, querubín protector, se le da la descripción al ángel caído o a Satanás como un querubín. Ahora, ¿qué figuras? Como ya sabemos que los querubines son figuras
de seres vivientes, ¿qué figura se le asignaba? Hermano, qué importante, mire, hoy hemos aprendido que Satanás es un querubín, ¿verdad? Amén. Y que los querubines tenían Figuras. simbología o figuras humanas, de animales. Y ahora vamos a ver qué figura tenía el querubín del ángel caído. La figura que se le asignó, que la Biblia registra a este ángel, es la palabra Najá, serpiente. Serpiente. Esa era la figura del ser viviente que este ángel. No es que Satanás sea una serpiente, sino que se le da esa descripción. ¿Con qué fin? Para hablar del camuflaje, de la luminosidad de este ángel. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, hermano Julio, dice, temo que así como la serpiente, sí, Señor, engañó a Eva, vuestros sentidos se han desviado del conocimiento de Cristo. Y así luego es. Pablo culmina en ese capítulo, dice, no extraño, hermano, que Satanás se disfrace como ángel de luz. como ángel de luz. Sí, Señor. ¿Por qué emplea la palabra disfraz? Porque está utilizando la palabra najá del hebreo. Es decir, que la forma como se presentó Satanás a la mujer fue de forma de querubín. Por eso la palabra serpiente. Bien, mire qué importante que la palabra serpiente, luminosidad, brillo, dando relación a aquel ángel caído, que no fue que se metió en una culebra, no fue que se metió en una culebra, y eso lo hemos creído siempre. No, que él usó la culebra, no, es que él era un querubín, y los querubines tenían representación de animales. Correctamente. Algunos querubines que sostenían la gloria de Dios en Ezequiel tenían rostro de un toro, de este lado de un águila, de este lado de un becerro. Así que él se manifiesta a la mujer como querubín en su forma representativa, como una serpiente brillante, luminosa. Así que muy importante. Hermanos amados, esto es un tema que no alude a las emociones, pero te puede hacer enamorar del conocimiento de la palabra del Señor. Y la Biblia dice en Oseas 6:4 que el pueblo pereció o perece todavía, no por falta de pastor, no por falta de investigación, no por falta de fe, no por la falta de la asistencia del Espíritu Santo, no. La gente perece por falta de conocimiento. Hermano Jonathan Coronado, díganos qué importancia tiene el estudio de los idiomas ahora ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué cosa importante debemos saber en este tiempo respecto a la escatología? Que aquí tenemos ya más de 50 hermanos conectados y que pueda enriquecernos esta mañana. Bueno, en el Nuevo Testamento tenemos el idioma griego. Hemos oído que el Nuevo Testamento fue escrito no en un griego clásico. El griego clásico se le conoce como el griego, que es la obra que escribieron los filósofos, Aristóteles, Sócrates, Platón. A eso se le llama griego clásico, un griego elocuente. Y tenemos el griego de la Biblia, que es koiné, que significa vulgo. Es decir, usted sabe que cuando uno estudia en una universidad, uno maneja un dialecto allá. Ajá, el dialecto de los intelectuales. Y cuando uno va al mercado, a las calles, encuentra un dialecto coloquial. Bien. Bueno, en ese idioma, en ese dialecto se escribió el griego del Nuevo Testamento. El griego raso, de mercado, de calle, ya no era no era a nivel intelectual, a nivel de los sofistas, sino clásico. Muy bien. Ahora, encontramos que algunas cartas y algunos evangelios, algunos libros, fueron escritos usando palabras de términos elocuentes. Una de esas es la palabra logos. Logos. Que aparece en Argí, en Logo, Prejologo, Prototeo, que Leos en Logo. Juan 1:1. Y cuando uno estudiamos esta palabra, ¿qué hace esta palabra? De un filósofo llamado Heráclito fue que utilizó esta palabra logo, pero Juan la toma prestada. Por eso que aquí vamos a analizar en el griego que cada palabra griega tiene un significado hebreo, y de cada palabra hebrea tiene un significado espiritual. Amén. Es decir, si usted estudia el hebreo, humanamente no va a encontrar sentido a las escrituras.
Pero si usted lo estudia bajo la dirección de Dios, le va a encontrar el sentido a la escritura. Logos. Empezar, logos significa estudio, tratado, significa también escuela, academia, mensaje, pensamiento, lógica. Encontramos múltiples significados de esta palabra, pero ¿cuál es el significado que tenía en la mente de Juan? Y el significado que tenía Juan es la palabra en hebreo Dabar, que significa palabra. Y aquí quiero enfatizar algo, hermano. Juan no está hablando de un ser como tal, sino el mensaje que existió desde el principio. ¿Cuál mensaje? La palabra. ¿Dónde lo encontramos? Si usted analiza las características del Evangelio de Mateo, Lucas y Juan, acerca de la genealogía de Jesucristo. Mateo inició, dijo que Jesús empezó a hablarse de Jesús cuando Dios llama a Abraham. Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de Jesús. Es decir, Así es. según Mateo, se empezó a hablar del Cristo cuando Dios llama a Abraham. Lucas, que no fue apóstol, Lucas no conoció a Jesús. Lucas fue discípulo de la Pablo. de Pablo. Así es. Y Lucas conocía muy bien el Mediterráneo, era una persona muy preparada. Era un doctor. Era un doctor. Médico. Es correcto, un médico. Él cuando habla del lago de Galilea, él no le llama mar de Galilea, sino lago, porque él conocía el Mediterráneo. Excelente. Mateo no había viajado mucho y lo llamó lago. Y eso es normal. Alguien que no conoce el mar y ve una ciénaga cree que eso es un mar. Así es, así es. Y miren que Lucas dice que se empezó a hablar de Jesús, no desde Abraham, sino desde Adán. Extiende la genealogía de Jesucristo desde Adán. Así es. Pero Juan, ¿qué hay más allá de Adán? ¿Qué historia hay más allá de Adán? La historia de la creación. Sí, Señor. Y Juan dice, no se empezó a hablar de Jesús desde que Dios llamó a Abraham. No se empezó a hablar de Jesús cuando Dios creó a Adán, sino desde el momento de Dios crear las cosas. El mundo entero. El mundo entero. Bereshit bara Elohim het hasamayim be hahare. La palabra Bereshit, que es la primera palabra que encontramos en la frase hebraica, significa, es la que se traduce en nuestro idioma en el principio. Esa palabra está hablando ya de entrada de Cristo. Y mira lo que dice Juan. Y dijo Dios la palabra. Y así se hizo. Es decir, la palabra tuvo un principio que salió de la boca de Dios. Y tuvo un fin que se hizo realidad. Así es. Juan dice que el mensaje de la manifestación de Dios estaba en él. Así es. Y se hizo realidad cuando se hizo carne. Así es. Oiga, qué especial conocimiento. Dios fue manifestado en carne. Eso es como para hablar todo el día, hermano. Dios se manifestó en carne. Vimos su gloria. ¿Cómo la vimos? Con ciertas características, pero fue Dios el que se manifestó en carne. ¿Qué nos enseña, hermano Jonathan Coronado, la filología bíblica con respecto a la unicidad? Una doctrina eminentemente pentecostal con su fundamento bíblico. Bueno, la filología nos ayuda a profundizar el tema de la unicidad en todo el Antiguo Testamento. Cada palabra que nosotros encontramos en el hebreo, vamos a mirar el significado de la unicidad. Por ejemplo, cuando uno lee Génesis 1:26, que es el versículo más polémico, que uno con quién hablaba Dios, con quién se refería. Eso, ese es el texto que dice de que Dios hablaba con alguien. Sí, o con quién hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Y eso ha puesto a pensar a más de uno, creyendo que allá había varias personas. Exactamente. Lo voy a decir en hebreo y luego les hago la explicación. Bien, bien. Vayom Elohim, Adán, Nahasé Adán, Besalmeno, Kitmuten. Voy a hacer la traducción. Y dijo Dios, haré al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La palabra Nahasé, que es la que se traduce en nuestro idioma como la palabra hagamos,
ese hagamos, hermano Julio, hablando en cuanto a la gramática en nuestro idioma, no es el verbo primario, es un verbo secundario. Cada oración compuesta, eso se llama oración compuesta, tiene más de 2 o 3 verbos, pero siempre va a haber un verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal? Vayomer. Y dijo Dios. No dice, dijeron los dioses. Y dijo Dios, es decir, que lo que sale de aquí en adelante lo está diciendo una sola persona. Bien. Dijo Dios, escuche bien, ¿qué nos habla, hermano, la unicidad de Dios respecto a esa revelación del nombre del Señor Jesús? Estudiando las lenguas bíblicas, encontramos algo. Es acerca del nombre Jesús. En griego se dice Jesús. Y Jesús en griego, hermano Julio, no tiene significado. Oiga eso, Jesús en griego. No tiene significado, a pesar de que es una palabra griega, no tiene un significado griego, ya que la palabra salvación en griego es soter. Y una palabra soterología, estudio de la salvación. Pero cuando usted mira la estructura del nombre de Jesús, usted no encuentra la palabra soter y Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el significado del nombre de Jesús está en el hebreo. Recuerde que cada palabra griega hay una palabra hebrea detrás de ella. Así es. ¿Y dónde viene el nombre de Jesús? Es una transliteración, hermano Julio, del hebreo al griego. Así ¿Cómo es. se dice en hebreo? Yehoshua. Oiga eso, en griego, en hebreo, Jesús es... Yehoshua. En arameo se dice Yeshua. Bien. En arameo. Pero la transliteración se hizo del hebreo al griego. ¿Qué es una transliteración? Es cambiar los caracteres de un idioma al idioma que se va a hablar o a escribir. Salga lo que salga. Salga lo que salga. Cierto, por eso es que hay el error, porque en hebreo hay un significado netamente espiritual, ¿verdad que sí? En griego, de pronto, si usted copia las palabras y las pega acá, eso no va a funcionar. Pero cuando usted estudia las profundidades de los idiomas, del pensamiento de Dios allá en la Biblia, va a encontrar una riqueza maravillosa. Ahora, ¿cómo se hizo la transliteración? La yod se pasa por la iot, la hei por la e, la shin por la si, la ayin por la omicron y la baum por la uzi. Eso es una transliteración. Y ahí surgió el nombre de Jesús, pero su significado es hebreo. Yehoshua, ¿qué significa Yehoshua? Vamos a ver. Yehoshua aparece por primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Qué bueno eso. Número 13:16. Dice la Biblia que Moisés, cuando fue a enviar los 12 espías a explorar la tierra prometida, hubo un hombre de la tribu de, no sé si me recuerda, no sé si la tribu de Efraín o la tribu de Efraín. Dice la Biblia que a Oseas, Moisés le cambió el nombre por Josué, así aparece en nuestra traducción, pero en hebreo, Hoshea significa salvador. ¿Y qué hizo Moisés? Le añadió a esa palabra el YHWH, el nombre que se le fue revelado a Moisés en la sala, y se lo asignó a esta palabra. Entonces, ¿qué le agregó? La yod y la hei. ¿Qué tuvo como resultado? Yehoshua, que significa el Señor, Jehová, o el YHWH es el Salvador. Excelente, excelente. Hermano, respecto a la venida del Señor, a los tiempos finales, escatología bíblica, díganos algo que haya descubierto estudiando el idioma bíblico, hebreo, arameo y griego, que nos pueda servir, que necesitemos aprender respecto a la venida del Señor. Con respecto a la filosofía, hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión, la escatología hay que estudiarse, hermano Julio, también con otra ciencia llamada la historia. Cuando uno estudia escatología, se da cuenta que los eventos
Hemos llamarlo eventos escatológicos o eventos históricos. Cuando uno estudia la abominación desoladora, Oiga eso. el que lea entienda. Y habló de la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Claro, nosotros no sabemos qué es una abominación desoladora. Esa palabra para nosotros, ¿qué significa eso? Necesitamos acudir a la historia. Abominación desoladora significa profanación. Eso es lo que significa, profanación. ¿En qué momento de la historia de que el profeta Daniel habló de la abominación desoladora? Hay una parte, hermano, un evento histórico. La profecía tiene dos caras, hermano. La primera cara es la historia y la segunda es la parte profética, lo que significa. Un ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. Históricamente se está refiriendo cuando Dios saca a Israel de Egipto. Proféticamente se está hablando de Jesús. Así es. Sí, Señor. Cuando intenta salvarlo, hablándole en sueños a José, se van para Egipto y luego lo regresa y le dice, ya los que procuraban la muerte del niño murieron. Vuelve a. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta de Egipto y Amén. Así es. Históricamente, Emanuel existió. Y Emanuel fue un hijo que la Biblia dice que acá lo había amenazado la tribu del norte. Efraín amenazó a Judá. Y el rey de Judá era acá. Y Dios le dijo acá, pide una señal, y acá no le quiso pedir una señal, más sin embargo Dios le dio una señal, le dijo, cuando nazca el niño, yo te habré libertado de estas naciones, de Efraín y del imperio asirio. Y eso, históricamente el niño nació y se llamó Emanuel, pero proféticamente se hace alusión a Cristo Jesús. Cuando dice Emanuel, no es tanto por el nombre, sino por el significado, que Jesús es Dios. Así es. Históricamente la abominación desoladora sucedió cuando el emperador griego llamado Epifanio, Antíoco IV Epifanio, profanó el templo de Jerusalén. Levantó una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Así es. Y sacrificó cerdos en el altar de animales inmundos según la ley que no podían ni siquiera tocar ni comer. Y este hombre pone una estatua de Zeus, su dios pagano, y sacrifica cerdos, profanando el templo sagrado de Jerusalén. Correcto. Históricamente Israel vivió eso. Y eso es lo que la Biblia llama abominación desoladora. Los judíos sabían eso. Así es. Pero siempre, hermano, hay que tener en cuenta a Lucas. Lucas utiliza un lenguaje a un hombre llamado Teófilo. Y como Teófilo no conocía la cultura judía, le utilizó un lenguaje sencillo y le explicó, mira, Teófilo, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabe que su hora ha llegado. Esa es la abominación desoladora. Es otra vez historia, hermano. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70. El conflicto empezó en el año 66, hermano, y terminó en el año 70. El emperador Tito, hijo de Vespasiano, ordenó que se destruyera la ciudad y el templo. Y aquí se cumple lo que dice Lucas. Cuando vieres Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que su hora. Históricamente tenemos estos eventos. Eso va a pasar algo perfecto. Así es. El anticristo, cuando venga, va a profanar los lugares sagrados. Así es. Eso es lo que la Biblia llama abominación desoladora. Así es. Escuche bien. Es importante comprender que la profecía tiene dos caras. Por eso muchos se enredan. Por eso muchos no la entienden. No que eso se cumplió allá. Esa es la parte histórica. Pero la profética se va a cumplir. ¿Están oyendo eso que se dijo ahorita? De Egipto llamé a mi hijo. Se refería en la parte histórica al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero en términos proféticos se refería a Jesús. Y eso está claro, eso lo dice la Biblia. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y el profeta se refería al pueblo. Pero proféticamente se refería al Señor Jesús. Así que recuerde, la profecía tiene dos caras.
No, que eso ya se cumplió la parte histórica, la parte profética no. Ok, muy bien, hermano Jonathan, hay una profecía polémica que muchos, yo me atrevería a decir que el 90% de los cristianos, si la leen no la entiende, y si la han pasado no la profundizan o no se interesan. Una de las profecías más importantes de la Biblia se encuentra en el libro del profeta Daniel y se titula Las 70 semanas de Daniel. Oiga, 70 semanas. Usted le pregunta a cualquier cristiano, hermano, ¿qué significa Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y es importante porque tiene que ver con ese espacio de gracia que Dios abrió una ventana para que entrara a los gentiles, ¿verdad que sí? Háblenos un poquito, hermano Jonathan, de la profecía de las 70 semanas, para que nuestros hermanos que están aquí conectados se sorprendan de la profundidad del conocimiento que nos muestra las Escrituras. Bueno, a través de los idiomas de la filología, estudié este tema teniendo presente, hermano, los términos del hebreo y del arameo, que es el Antiguo Testamento. Y encontré algo que Daniel, lo que inquietó a Daniel fue la profecía de Jeremías, cuando Dios le dijo que ellos iban a durar 70 años en cautiverio. Esos 70 años en cautiverio conllevaba el reposo de la tierra. Dios le dio unos estatutos, y aquí quiero darle una información a los hermanos. Mira, ¿qué información? Para poder hablar de escatología, de tiempo, de línea de tiempo y eventos dentro de esa línea de tiempo, hay que conocer el calendario hebreo y cómo se reinicia el calendario hebreo. Así es. ¿Cómo se reinicia el calendario hebreo? El calendario hebreo bíblico, no voy a hablar que maneja Israel actualmente, sino el bíblico, tiene 360 días. 5 días menos que el nuestro. Cada mes tiene 30 días. Si usted multiplica el tiempo, el periodo del anticristo, que son 3 años y medio, 3 años y medio, ¿cuántos meses tiene? ¿Cuántos meses? Okay. 42 meses. ¿Y cuántos días? Si usted saca la cuenta con el calendario, nosotros le va a dar más de 1260, ya le va a dar más. Pero si usted con su calculadora multiplica 42 por 30, que es lo que equivale al mes, da 1260. Teniendo en cuenta el calendario hebreo bíblico. ¿Cuándo es el reinicio, hermano? El fin. El fin es el mes séptimo. En el mes séptimo se pone fin a una etapa. Y el mes octavo es el reinicio. Se vuelve otra vez. Una semana. Mira cómo Dios de inteligente, hermano. Para poder entender las 70 semanas mías, pues toca hablar de estos temas, primeramente. Así es. Mira lo que Dios inicia. Meses y años. Semana. La semana tiene 7 días. ¿Qué objeto de la creación marca la semana? No hay un objeto de la creación que marque la semana. Dios la estableció. Así es. 7 días. El octavo es el primer día. Segundo, años. Dios le dijo a Israel, cada 7 años, la tierra no se va a tragar, va a descansar. Y se tiene que cumplir. En la semana, si usted multiplicaba 7 por 7, hermano Julio, ¿cuánto da? 49. Al 50 días hay una fiesta. Sí, señor. La fiesta de Pentecostés. Sí, señor. Si hablamos de años, 7 por 7, 49. Sí. ¿Qué pasa al año 50? Jubileo, claro. Cada 50 años. Cada 50 años había jubileo, donde había un reinicio de la economía. Oiga bien con lo que estamos hablando. Cada 50 años, todos los que debían les condonaban la deuda. Al que le habían quitado la parcela se la entregaban otra vez. El que era esclavo quedaba libre. Oiga bien, no nos vamos a meter en eso de reinicio porque viene un reinicio económico donde vamos a perder muchas libertades
económicas, pero vamos a seguir con las 70 semanas, hermano Daniel. Ya explicamos la semana, ya explicamos los meses y ya explicamos los años. Entonces, Israel, yo le digo a Israel, deja reposar la tierra cada 7 años. Israel dice la Biblia que no dejó reposar. ¿Sabe qué hizo Dios? Se la fue acumulando. Se la fue acumulando, sí, Señor. Cuando cumplió los 70, que no guardaba el reposo de Israel, ve lo que hizo Dios. ¿Por cuánto no dejaste reposar la tierra? Te voy a mandar a tierra para que la tierra. Y aquí le voy a dar algo muy importante, hermano. Los justos dejan descansar. Oiga bien, los justos dejan descansar la tierra. Por eso dice la Biblia que la creación misma gime Gloria a Dios. para ser libertada de los malos, para ver la manifestación gloriosa De los hijos de Dios. Gloria a Dios. Oiga, qué belleza. Y miren que la tierra descansó esos 70 años. Y Daniel leyendo el profeta, la escritura de Jeremías, y el Señor sacó cuenta. Han pasado 70 años, calcula él. Eso motivó a Daniel a buscarle en ayuno y oración. Encontrar una respuesta que hay más allá de los 70 años de cautiverio. Y vemos que Dios devuelve y le habla de 70. Le digo, 70 semanas están establecidas para tu pueblo Israel. Sí, Para sí. darle fin al pecado. Para darle fin a las profecías. Para sellar las profecías. Para traer la justicia y ungir al santo del santo. Es decir, las 70 semanas tienen esos objetivos, hermano. Así es. Y cuando se empezó a cumplir esas 70 semanas son años. Son 490 años. Así es. Y cuando se empezó, cuando se levantó los muros, la reconstrucción. Cuando Jerusalén regresa de Babilonia, de su exilio, lo primero que ellos hicieron, hermano Julio, es levantar el templo. Luego, los muros. Así es. De la ciudad. Dice la Biblia que se levantaron en tiempos angustiosos, con una mano construida. Tenían una espada en la mano y el otra. palaustre en la otra. Es correcto, porque eran tiempos angustiosos, tal como dice la palabra, y así Así fue es. tiempos angustiosos. Desde ahí se empezó A cronometrar el tiempo. a cronometrar el tiempo. Y ese es donde se extendió ese tiempo, a la llegada de Cristo. Así Dice es. que primero se va a cumplir 7 semanas y 62 semanas cuando se le quite la vida en sí. Habrán cumplido 69 semanas. Sí, Señor. La gente, como no sabe de la parte cronológica, cree que la semana se cumplió cuando Jesús fue bautizado. Otro lo extiende hasta su ministerio. Pero la Biblia dice la muerte. Sí, Señor. Hasta el Calvario. Al Calvario. Dice que no se le quitará la vida por sí mismo, sino otro se le quitará. Hablando de la forma como Cristo fue entregado. Así es. A los gentiles, la Biblia dice que Cristo fue entregado a los gentiles. Así es. ¿Quiénes eran los gentiles? Los soldados romanos que estaban, la administración romana que estaba en la época. Entonces, mira, ahí tenemos gentiles y judíos, y la gente no se percata de eso. Ahí con la muerte de Cristo se están culminando, hermano Julio, 69. Hace falta una semana. Hace falta una semana, que es un espacio de tiempo, de gracia. Como dijeron, vamos a abrirle un espaciecito a los gentiles para que entren los mancos, la profecía de las bodas, para que entren los que no buscaban a Dios, para que entren los mancos, tuertos, mudos, tartamudos, paralíticos, que espiritualmente somos nosotros. Nosotros fuimos vendidos al pecado, no tenemos una tradición religiosa o cerca de Dios. Nacimos vendidos al pecado en la idolatría, pero Dios abrió una ventana de gracia, que es la semana que hace falta, donde Dios partió eso para que entraran todos, y cuando entraran los que alcanzaran salvación, conectar otra vez para que se cumpla o inicie la semana 70. ¿Qué es la semana 70? La gran tribulación.
No se va a efectuar la gran tribulación porque aquí está la iglesia del Señor Jesucristo. Hay gente que dice, otros, la iglesia va a pasar la gran ¿Usted tribulación. sabe por qué la gente dice, disculpe hermano Julio que le interrumpa, por qué la gente dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Porque se basa en la parte histórica. Ajá, así es. Y no tiene en cuenta la parte histórica. Muy bien, así es. Así es. Oiga bien, no se puede, dice la Biblia, que hay a quien en el presente lo detiene. El espíritu de amor y de Dios que está en la iglesia detiene al anticristo para que no de pronto acabe con la iglesia, sino que cuando la iglesia sea levantada, caerán sobre la tierra miles y miles de demonios para entorpecer el corazón de la gente. Y quien no haya creído a la verdad tendrá obligatoriamente que creer a la mentira, porque recibirá un poder engañoso aquellos que pisotearon la gracia, aquellos que tomaron en vano el nombre del Señor Jesucristo. Y dice Hebreos, los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia con tanto amor que se te predicó, con tanta bondad, con tanta estrategia, qué campaña, qué culto, qué toma este tratado, que te invito a un refrigerio, que te invito a una refán, y usted menospreció todo eso haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Dice la Biblia que no dará Dios por inocente al que tomare su nombre en vano. Por tanto, es el tiempo de salvación, y si algo nos lleva a Cristo es el conocimiento de saber que pronto está el levantamiento de la iglesia, que entre otras cosas no tiene señales. Estamos viviendo señales, pero no son del levantamiento de la iglesia. El levantamiento de la iglesia puede ser hoy, puede ser mañana, y hay gente que está esperando que ocurra algo para consagrarse. Conságrese hoy, porque señal, dice la Biblia, que la generación perversa y adúltera es la que pide señal, porque necesita una presión para consagrarse, necesita una presión para entregarse al Señor, para recibirlo. Eso lo pide la generación perversa y adúltera, pero dice la Biblia que la señal no les será dada la que ellos quieren, sino la señal de Jonás, que así como el Señor estuvo en el vientre de Jonás, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, manifestado en carne, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero esa es la señal. Dice la Biblia que es nuestro deber presentar a Cristo crucificado para que la gente pueda obtener redención a través del perdón de sus pecados. Bueno, Julio, para añadir lo que usted está comentando, a Jesús le hace una pregunta. ¿Cuándo será el fin? Pregunta poderosa. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Así es. Si hay señales para la venida del Señor, pero la iglesia no espera la venida del Señor. La iglesia espera ese rapto. Oiga bien, es que hay diferencia entre la venida del Señor con la iglesia y otra, el rapto. El rapto de la iglesia o el levantamiento de la iglesia no tiene señal. Lo que tiene es la venida del Señor con la iglesia. Ahora, la gente que no conoce esto y lee Mateo capítulo 24, y siempre tenga esto presente, hermano, Mateo está en un entorno judío. Así es. Y fue escrito no a judíos, sino a los judíos que se habían convertido a Jesús. Así es. Que aceptaban y aún dudaban. Las señales son para los incrédulos. Así es. El creyente vive de fe. Amén. No por vista. No por vista. Por eso que cuando usted lee Mateo, tenga presente el entorno judío. Un entorno. Entonces, como la gente no entiende, los judíos esperan la venida para restaurar el reino de Israel. No el reino de Judá, porque el reino de Judá ya estaba restaurado. Sino Pedro estaba preguntando, Señor, ¿qué hay de las 10 tribus? Así es. Ese es el reino de Israel. Y Jesús, ¿qué le dijo? Esto no nos toca a vosotros saber el tiempo. El evento histórico que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué significa eso, hermano? Voy aquí resumir, hermano Julio. David, hay que primero leer la historia de David. Así es. David
La Biblia dice que Dios le entregó al pueblo de Israel Canaán, 7 tribus de los jebuseos, de los cananeos, los zebedeos, jebuseos, cananeos. Y en la época de David, hermano Julio, faltaba una tribu que todavía no había sido conquistada. Era la tribu de los jebuseos. No le pertenecía a ninguna de las 12 tribus. ¿Y sabe qué dice la Biblia, hermano Julio? Que antes de que David conquistara Jerusalén, fue coronado rey de Judá. Y cuando las 10 tribus se enteraron que Judá había coronado a David, dijeron, quiero que también tú gobiernes sobre nosotros. Doble coronación tuvo. Y cuando David fue coronado doblemente, miró que dice la Biblia, hermano Julio, conquistó. Y como no le pertenecía a nadie, lo nombró la capital de su reino. Y le cambió el nombre. Jebús, que significa ciudad, por Jerusalén, ciudad de paz. Así es. Y a la ciudad antigua, que era Salem, donde era Melquisedec, le puso Sion, o ciudad de David. Eso es lo que va a hacer Jesús. Antes de conquistar o venir a Jerusalén, primero tiene que reunir a los gentiles de la iglesia, que es la predicación del evangelio. Así es. Porque sí, cuando Él venga, hermanos y amigos, la Biblia dice que Él vendrá a Jerusalén, al monte de los olivos, ahí pondrá sus pies. Y Él no vendrá solo, hermanos, vendrá con su amada amén. Iglesia, compuesta por judíos y gentiles. Así es, así es. Oiga, interesante tema, filología bíblica. ¿Quién es el hermano Jonathan Coronado, que está a mi lado? Es un licenciado en Filología Bíblica de la Universidad de Jerusalén, becado de la Universidad de Jerusalén por su desarrollo, por su crecimiento, y hoy se dedica a dictar seminarios a nivel pastoral. Es conocido a nivel nacional en los distritos, en el distrito 1, 30, 14, en el 30, en el 14, 21, dictando 16. Bueno, en muchos distritos. Le dicta seminarios, incluso delegado por nuestros directivos, incluso por el consistorio de ancianos, para impartir este conocimiento de la lengua hebrea y griega, profundizando el conocimiento. Así que él tiene redes sociales también, tiene un canal de YouTube. ¿Cómo se llama, hermano Jonathan, para que nuestros hermanos puedan seguir en YouTube y estudiar? Se va a sorprender cada vez que yo me encuentro con el hermano. Duramos horas hablando, profundizando temas doctrinales, proféticos. ¿Cómo se llama su canal, hermano Jonathan? En YouTube aparezco como Academia de Lenguas Bíblicas. Oiga bien, YouTube, Academia de Lenguas Bíblicas. Pero usted tiene unos seminarios, unos cursos. ¿Cómo aparece en Facebook, hermano? En Facebook tengo una página que se llama Academia de Lenguas Bíblicas. En Facebook aparezco también de Academia de Lenguas Bíblicas. Y usted va a ver ahí las fotos o el video del hermano Jonathan. Y estábamos hablando ayer que usted tiene una escuela donde dicta seminarios, donde ya construyó él mismo 4 módulos, Hebreo 1, 2, 3 y 4, para impartir. Hermano, ¿cómo es eso de los seminarios de lengua hebrea? Bueno, tengo una academia, lo trabajo a través de una plataforma llamada Mule. Ahí no tengo la aula de clases y imparto las enseñanzas. Ahorita el 7 de julio voy a impartir un curso acerca de la doctrina bíblica. Un lema, la enseñanza de Cristo. Si de pronto los hermanos que estén interesados, le estaré compartiendo. Vamos a escribir aquí su número telefónico. ¿Cómo es que aparece en redes sociales? Academia de Lenguas Bíblicas. Academia de Lenguas Bíblicas YouTube. Y vamos a anotar su número también para que los hermanos puedan aprender más. Yo le animo a aprender. Soy un apasionado del conocimiento bíblico. Creo que hay que estar interesados. Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos que aquí hay muchas hermanas conectadas. Joana Bonaviento desde las Bonaire, las Antillas holandesas, y hay muchos hermanos que están conectados. María Amador desde San Alberto, Carmen Ruiz, Valledupar,
En fin, Eli Acuña, Raquel Mercado en Valledupar, un saludo muy especial para ella. Y vamos a impartir, le voy a hacer una pregunta. Muchas todavía conservan las cartas que cuando era novio su esposo le escribió. Mire, eso es una muestra de amor, que usted conserve ese tesoro que lo remonta a la historia de cuando se estaba enamorando con su esposo. Mire, estudiar la Biblia, esta es la carta de amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted no debe tenerla por ahí olvidada, no debe tenerla por ahí abandonada. No, este libro es para estudiarlo, para profundizarlo. Y qué bueno estudiar el lenguaje en el que se escribió. Un consejo a darle a la audiencia. Porque hay gente que no lee la Biblia porque no la entiende. Así es. Pero le voy a dar una clave. No lea la Biblia para memorizarla, ni tampoco lea la Biblia para conocer sus personajes. Así es. Lea la Biblia para conocer a Cristo. Así es. Eso es lo que lo motiva a uno. Oye, le voy a hacer una recomendación. ¿Sabía, hermanos, que hay cristianos en el tiempo de la gracia enamorados de la ley? Oiga, que le piden al pastor que haga juicio. No, pastor, usted tiene que sancionarlos y usted tiene que ponerlos y avergonzarlos. Porque esos son cristianos enamorados de la ley, enamorados de los profetas, enamorados de Elías cuando hizo caer fuego del cielo y se quemaron, y que se quemen y que el Señor los reprenda y tal. Eso es pura ley, enamorados de la ley. Pero cuando usted vaya a leer la Biblia, estúdiela para conocer a Cristo. A Cristo es la esencia de la Biblia, es el renombrado, el mensaje profético más extraordinario, es la revelación. Te coloco un ejemplo del Cristo en el Antiguo Testamento. Sí, Señor. Esa era la Biblia de los apóstoles, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Así es. Ellos utilizaban el Antiguo para demostrar quién era Jesús. Oiga bien, ¿está oyendo eso? Hoy la gente coge la Biblia, el Antiguo Testamento, para volverse a la ley. Para volverse a la ley y dejarse crecer la barba y ponerse un trapo y bautizarse en otra expresión. Usted sabe de qué estoy hablando, pero la esencia, mire lo que acaba de decir el maestro en filología, así se le conoce a nivel nacional, un maestro de hebreo. Los apóstoles no tenían la Biblia y usaban la ley para mostrar a Cristo. Oiga, qué sorprendente. Yo hago un ejemplo. El primer hombre que está en el Génesis, que el Génesis hace parte de la ley, fue hecho a la imagen de Dios. Sí, Señor. Pero cuando vemos a Cristo, vemos que Cristo no fue hecho a la imagen de Dios. Cristo es. Así es. La imagen de Dios. Otro versículo. La sangre que habló en el Antiguo Testamento fue la de Abel. La de Abel. Clamaba por justicia. Así es. Pero en el Nuevo Testamento dice que la sangre de Cristo habla mejor. Así es. Que la de Abel. No para que le haga justicia, sino para justificar a los. Oigan, qué belleza. La sangre de Abel clama desde la tierra por justicia, y la sangre de Cristo para justificar. Sí, Señor. Eso lo apasiona a uno. Dime si uno no me provoca seguir estudiando a Cristo en el Antiguo Testamento. Así es, así es. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, mira lo que dice la Biblia, al tabernáculo conforme al modelo que se te mostró. Conforme a ese modelo. ¿Y qué fue lo que vio Moisés? A Cristo. Así es. Cuando Dios se manifiesta en carne, hizo su tabernáculo. Así es. Así como Dios moraba con Israel 38 años, porque el segundo año se levanta el tabernáculo, 38 años morando con el pueblo de Israel en el desierto. Ahora Dios mora perpetuamente en Cristo. Así es, así es. Excelente. De esa manera, hermano Julio, conocemos a Cristo. Así es. Cada personaje que encontramos en la Biblia es para dar testimonio de Cristo. Así es. Hermano amado, vamos llegando a casi 100 hermanos conectados. Y bueno, esto es filología bíblica. Mañana, esta es la introducción de este tema. Mañana nos vamos a encontrar a las 5 y más o menos 40 de la mañana, cuando ya esté aclareando. Nos vamos a encontrar con un tema muy especial. 4 días vamos a estar hablando de filología bíblica,
Y esto de pronto, por favor, la mayoría de los hermanos también lee la Biblia para untársela como una pomada, para consolarse, para animarse, para motivarse, pero no para crecer, no para madurar. Oiga, usted quiere estudiar la Biblia, dedíquese, compre un cuaderno, compre una agenda, un lapicero, siéntese. Esto dice aquí, esto se enlaza aquí. Pero por eso es que la mayoría no pasa del Salmo 23 o del Salmo 51. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Eso es lo que leen. O el Salmo 91 o el Salmo 27. Pero hay que sentarse a estudiar la palabra de Dios para enriquecernos. Si creces, no necesitarás tanta consolación, porque no te vas a estrellar como como solemos estrellarnos. Colocar un testimonio que habla la Biblia cuando Esdras leyó la ley al pueblo. Sí, Señor, fascinante historia. La Biblia dice que el pueblo se gozó. Y lo que produjo alegría en el pueblo, es lo que dice la Escritura, por haber entendido. Así es. Las Escrituras. Así es. Y eso, ahí surgió una frase. El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Así Pero es. ¿cuál gozo? De entender la palabra. Así es. Entender la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bendito Dios con guardar su palabra. Y su palabra es verdad. Sí, Señor. Oiga, la palabra de Dios tiene la capacidad de regenerar las células. Dice la Biblia que Él enviaba su palabra y sin necesidad de tocarlo, ni de orar por ello, ni de invocar, la gente era sanada. El poder de la palabra tiene la capacidad para impactar tus órganos. ¿Quieres sanar? Ponte a leer también la palabra, a estudiarla. Atraviésatele a la palabra. Yo sufro, hermano Jonathan, cuando veo a alguien durmiéndose cuando están predicando. Están tan aburridos, su cerebro está tan acostumbrado, está tan lejos de la palabra que se duermen y abren la boca sin pena, ya ni les da vergüenza. Abren la boca a punto de quererse tragar el abanico, porque ya no les da pena. Oiga, hermano, es una señal de vergüenza que usted muestre que está bostezando frente a un mensaje tan glorioso, tan poderoso de la palabra de Dios. Amén. Oye, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a rematar con esto, hermano Jonathan. Dice la palabra de Dios que los caminantes a Emaús estaban, ¿cómo era que estaban? ¿Cuál era la condición emocional y espiritual de los caminantes a Emaús? ¿Quién dice de los casi 90 hermanos que están aquí conectados, cómo era la condición emocional y espiritual? Emocionalmente estaban desanimados. Dice la Biblia que estaban atemorizados y tristes, desanimados, acongojados, pero dice la Biblia que Dios les abrió el entendimiento, y al abrirle el entendimiento comprendieron las Escrituras y se acabó la tristeza, se acabó el desánimo, se acabó la claudicar, se acabó eso de que yo no sé qué está pasando. Ellos comprendieron que era necesario que el Cristo padeciese por su salvación. Amén. Mano Jonathan, recuérdenos cómo es que aparece en redes sociales Academia de Lenguas Bíblicas, un canal de YouTube, y en Facebook Academia de Lenguas Bíblicas también. Oiga, los esperamos mañana de manera especial para seguir estudiando a profundidad ya un tema específico escatológico. No se lo pierda mañana. Vamos a profundizar. Le pedimos a Dios que le dé un don de conocimiento, que se lo active porque seguramente lo tiene, para que se enamore del texto bíblico. Hermano, un regalo de ese conocimiento que usted tiene para todos los hermanos que están aquí conectados. Un regalo, hermano, para brindarle a los hermanos es motivarlos a que estudien la palabra de Dios y a través de ese estudio conozcan a Cristo y ser igual a Él. La meta de todo cristiano es llegar al nivel, a la estatura, a la medida de Cristo. De la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo y el tip que le regalo a la audiencia. Cuando usted vaya a dirigirse a la Biblia, que no la entiende. No, yo no entiendo la Biblia.
piense en Cristo. Piense en lo que Él hizo por nosotros. Piense de que lo que usted está viviendo ya Él lo vivió. Y así como Él está sentado en el trono, Aleluya, gloria a Dios. la iglesia va a estar sentada también. Piense en eso. Y eso le va a dar fuerza a seguir adelante. Y esa es la razón, hermano, que no me he ido al mundo a pesar de mis tribulaciones. Que es lo que me ayuda a permanecer en los caminos es Cristo. Así es. Por Él estoy aquí. Y Así. por Él permanezco a pesar de las tribulaciones. Así es. Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia, nuestra iglesia, es una doctrina cristocéntrica. Por eso aquí no tenemos apóstoles ni profetas. Aquí es Cristo el centro de nuestra reunión, el centro de nuestras vidas. Queremos parecernos a Él. Juan dice, el que le sigue debe andar como Él anduvo. Así que vamos a conocerlo, su mensaje, su ministerio, su preparación. Mano Jonathan se preparó 30 años para tener un ministerio de 3 años. 30 años de preparación para predicar 3 años. Oiga, eso nosotros nos invitan a predicar y no queremos orar 1 hora para predicar media. Escuche bien, por eso es que no somos efectivos. Por eso es que no tenemos crecimiento. Pero vamos, anoche estábamos hablando cómo crece un cristiano, cómo se amplían las estacas. ¿Qué era lo que hablábamos anoche, hermano Jonathan? ¿Cómo es que se crece hacia los lados? Enterrándose hacia abajo en la presencia del Señor. Amén. Usted quiere crecer a los lados, tírese a los pies de Cristo, que Cristo, el que ve a sus pies, inmediatamente lo hace crecer. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros intentamos ampliar hacia los lados sin tener el fundamento que es Cristo, nos volvemos huecos y una brisa nos levanta y nos tira al suelo y es grande nuestra ruina. Pero si usted quiere crecer, ensanchar sus estacas, tírese a los pies de Cristo, inscríbase al canal de YouTube, aprenda conocimiento bíblico, profundícese, enamórese de Dios, que el Espíritu Santo lo que usa es la palabra que usted tiene aquí. Amén. ¿Qué te va a recordar el Señor para salvarte de la tribulación si no tienes nada? Aquí tienes la rosa de Guadalupe, la brisita de la rosa de Guadalupe, cuando tenemos la rosa de Sarón, el lirio de los valles que tiene poder para sanarte. Él es tu sanador. Esta mañana, usted que me está oyendo desde España, en Colombia, en Estados Unidos, Nueva York, Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él tiene poder. Tu cuerpo fue diseñado por el Todopoderoso para alcanzar salvación. Lo que pasa es que nuestros pensamientos, entorpecidos por el desconocimiento de la Biblia, se enferman. El 90% de las enfermedades del cuerpo las produce la mente. Una mente estresada, sin confianza, sin seguridad. Hace un tiempo, hermano, para concluir, hice una reflexión que se llamaba los beneficios del perdón. Hermano, sentirse perdonado por Cristo, eso produce paz, sanidad. Pero cuando usted vive loco, estresado, no sabe qué hacer, su cuerpo no resiste y usted termina enfermo. Pero hoy hay sanidad para usted a través de la gracia de Cristo y del conocimiento de Cristo. Hermano, vamos a despedirnos, hermano Jonathan, de nuestros hermanos. Recuérdenos su teléfono, su página de Facebook y todo lo que tiene para ofrecer, porque también hace un curso por internet. Bueno, agradecido por la audiencia, por sacar ese espacio de su tiempo. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. La academia se llama Academia de Lenguas Bíblicas, así aparezco en YouTube. No sé si digo el número. Claro que sí, claro que sí. El número es 311-789-7056. Me puede conseguir también en Facebook como Academia de Lenguas Bíblicas o Jonathan Coronado.